Les doy la bienvenida a este primer episodio del 2026, primer episodio del año. Y esta vez habla de varias cosas. Habla de un dios mono, de creatividad, habla de un libro, de águilas, de un taller que voy a estar compartiendo y de yoga. En ese orden. Y quizás se pregunten, ¿cómo puede estar relacionado todo eso? Y les invito a quedarse, a descubrirlo. Y además, a dejarte inspirar por lo que sea que despierte en vos esta charla. Porque también habla de inspiración. ¿Empezamos? Hoy quiero abrir este episodio con una historia. Como recordando un poco esas historias, esos cuentos que se inventaba mi abuela cuando iba a dormir. Me contaba cuentos, nos contaba cuentos a mí y a mis hermanos. Quizás sus abuelas o sus abuelos hacían lo mismo. Así que un poco hoy quería traerles una historia para abrir el episodio, para que se dejen llevar por lo que sea que la historia genere en su mente, en su imaginación, como si fuera un cuento. Y es una historia muy hermosa de la mitología hindú. Y digo muy hermosa porque siempre detrás de la mitología hindú hay un mensaje. Detrás del mito y de sus arquetipos se reflejan aspectos de lo humano y de lo divino. Y estas historias están presentes a través de muchos años, se transmiten de generación en generación para acompañarnos, para reflejar algo nuestro y para que nos podamos conocer a través de esas historias. Y esta es una de las que más amo, de las que más me gusta, porque habla de un dios mono que se llama Hanuman. Es el hijo de Anjana y de Vayu, que es el dios del viento. Y Hanuman, de chiquito, de niño, fue bendecido con poderes. Y la historia cuenta que un día ese monito poderoso confundió el sol con una fruta brillante y amarilla, un mango, y se lo quiso comer. Y ese monito era tan poderoso que de un salto se podía comer el sol. Cuando Indra, que es el dios del cielo, se da cuenta que Hanuman se estaba por comer el sol, interviene, porque iba a dejar a la tierra sin sol. Y como interviene Indra, le tira un rayo a Hanuman y lo golpea en la mandíbula. Y con ese rayo, Hanuman cae herido. A todo esto, no nos olvidemos que el papá de Hanuman era Vayu, el dios del viento. Y se enoja porque lastimaron a su hijo. ¿Y qué hace? Empieza a detener el flujo del aire en la Tierra. Otra situación que también iba a terminar con la Tierra. Entonces, en la desesperación por resolver esto, intervienen otros dioses también. Se reúnen para calmar la situación, que de una u otra manera iba a terminar con la vida. Y llegan a un acuerdo. Le devuelven a Hanuman la vida
y lo bendicen con poderes aún mayores de los que ya tenía. Pero con una condición. Y la condición era que Hanuman se olvide de esos poderes, que no los recuerde. Y que los recuerde solo cuando llegue el momento. Y todas, todos, somos como Hanuman. Nos olvidamos de nuestros poderes. Y lo hermoso es saber que esos poderes siguen en nosotras, en nosotros, desde siempre. Están ocultos. Solo es cuestión de permitirnos recordar. Y hay un poder en particular que no solo olvidamos, sino que también negamos o reprimimos. Y es el poder de crear. La creatividad es nuestra propia naturaleza, así como los poderes de Hanuman. Pero nos olvidamos que somos seres creativos. Incluso lo negamos. Creemos que eso es para algunas personas que fueron tocadas con alguna varita mágica, o personas a las que les sale bien algo, que tienen talento. Y ahí es donde estamos reprimiendo algo que nos fue dado naturalmente por el solo hecho de estar en esta tierra. Y quiero invitarte a observar tu vida. ¿Realmente te parece que no tenés el poder de crear? Todo el tiempo estamos creando algo. Cada elección, cada decisión, crea. Creaste tu propia realidad y la estás creando todo el tiempo. Hasta parecería injusto decirnos que no somos creativos, creativas, porque nos lleva de cierta forma a menospreciar la vida que estamos creando. Reprimir o negar nuestra creatividad es llevarnos a una condición antinatural, por decirlo de alguna manera. Y lo cierto es que no hay una única forma de crear, nadie nos puede enseñar. Es algo que cada persona vino a descubrir su manera y en ese camino descubrirse también. Pero si todo el tiempo estamos diciendo que la creatividad no es lo nuestro, que no es algo que se nos dé bien, ¿cómo vamos a permitirnos ser creativos o creativas? Se complica. ¿Qué sería para vos tener una vida más creativa? Y esa pregunta tiene tantas respuestas como personas en el mundo. Incluso creo que dentro de una misma vida puede tener varias respuestas. Infinitas posibilidades. Hermoso, así como la vida. Tengas la edad que tengas, hagas lo que hagas de tu vida. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a trabajar en tu propia creatividad. Y eso no es ególatra, no es egoísta, ni ridículo. Es parte de vos. Es una característica básica de la vida. Es un don. Y si tenés dudas, observa la naturaleza, los animales, los árboles. Y acá es cuando entra en el episodio el libro que mencionaba en la introducción. Es un libro que te sacude tanto los puntos de vista que tenés acerca de vos, de tu creatividad y de tu vida, que cada vez que lo lees encontrás algo nuevo. Y ese libro se llama El camino del artista
y es de Julia Cameron. Habla de que todas las personas somos artistas y que todas las personas experimentamos la inspiración. Creo que lo que más me gusta es tomar a la naturaleza como gran fuente de inspiración. Me gustó mucho una frase del libro que menciona a la creatividad como la fuerza que por el tallo impulsa a la flor. Y habla de águilas también. Cuando nos invita a confiar en lo que hacemos y a ver más allá de los resultados. Cuando nos habla de creatividad como acto de fe, de entrega, incluso en medio de situaciones que nos llevan a querer abandonar lo que estamos haciendo. Los llama como ataques de desesperanza. Y dice que las águilas saben lo que son con exactitud. No dicen su nombre, lo llevan puesto. Las águilas y cualquier animal que mires no andan preguntando, dudando si pueden volar, si pueden nadar. Simplemente vuelan, se cuelgan, nadan. Y Chopra, en uno de sus libros, también menciona algo similar. Lo voy a leer más o menos. Dice así: somos como niños que juegan a la escondida. Queremos que nos encuentren, pero esperamos que no lo hagan. Nos preocupamos cuando las oportunidades se acercan demasiado y nos ocultamos en las sombras cuando el temor nos desborda. ¿Y por qué nos escondemos? ¿Por qué enterramos nuestra energía creativa? Quizás porque reconocerla, usarla y ponerla al servicio implica hacernos responsables, porque se supone que si tenemos ese don o talento, hay que usarlo, ¿no? Y ese acto de hacernos responsables muchas veces implica deshacernos de viejas maneras de pensar. Implica que dejemos de dudar de nuestros sueños, incluso de hablar de nuestros sueños. Implica que empecemos a tomar en serio nuestros sueños, a dejar de desaprobarlos, de juzgarlos. Nos invita a revisar nuestra vida actual, a cambiar de perspectiva por una más amplia, algo que nos permita tomar decisiones más creativas. Y en el camino, poner límites sanos, definir esos sueños, definir objetivos y hasta quizás también renunciar a lo conocido, a lo seguro. Hacernos responsables implica hacernos más conscientes de nuestra propia autonomía y de nuestras posibilidades, que son infinitas. Y me fascina cómo todo nos lleva a lo mismo. La mitología, los libros, el yoga, cómo diferentes medios nos llevan a un mismo fin, nos están hablando de lo mismo, que es volver a recordar nuestro poder, volver a sentirnos hogar, que en definitiva es volver a vos, es volver a sentirte a gusto en tu vida, en tu cuerpo, en esta experiencia humana. Y antes de cerrar este capítulo, quiero compartirle dos cositas más. La primera es una invitación, porque en febrero empieza Energía Creativa, que más que un taller,
es un proceso, porque dura unos meses, donde vamos a explorar de principio a fin el libro El Camino del Artista. No hace falta que lo hayas leído ni que lo tengas, porque no lo vamos a leer en sí, sino que vamos a tomar las herramientas del libro y acompañarnos en el proceso. Podés tenerlo o no tenerlo. Y el objetivo de este proceso es que te permitas encontrarte con tu verdadera capacidad de crear tu vida, tus proyectos, tu manera de estar en el mundo, a tu ritmo y sin exigencias. Y este proceso va a estar súper enriquecido con otras herramientas del yoga, de exploración corporal, de coaching. Así que si te querés sumar, escribime, charlamos y te paso toda la info. Y por último, quiero compartirles un pedacito del libro, pero un toque modificado, porque cuando leí este párrafo en particular, sentí que estaba leyendo lo que para mí es yoga. Y ahí definitivamente comprobé que todos los caminos nos llevan a lo mismo. Así que se los quería compartir. Acá va. A medida que aprendes a reconocerte, nutrirte y protegerte, empezás a ser capaz de ir más allá del dolor. Aprendes métodos para identificar y superar tus miedos, curar tus heridas y fortalecer tu confianza. Descubrís y desechás viejas y dañinas ideas sobre vos. Te encontrás con tus propios fantasmas, defensas, deseos, miedos, esperanzas y triunfos. Una experiencia que te emociona, deprime, enoja, asusta, alegra, te da esperanza y al final te hace más libre. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por tu tiempo, por tu energía. Si este episodio te dejó algo dando vueltas o te despertó alguna sensación o algo en vos, escribime, charlemos. Que la creatividad también se vive en compañía. Y si vas a leer el libro o si vas a sumarte al proceso que arrancamos en febrero, te invito a que lo hagas de manera creativa y sin exigencia, para que descubras tu versión más intensa y más brillante, como la vida misma. Adiós.